Recording in progress. Buenos días, hoy es lunes 2 de febrero de 2026, son las 7 de la mañana con 8 minutos y vamos a continuar leyendo El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Nos quedamos en esta sección de Al campo de los infecciosos. Y una de las últimas reflexiones que comentamos es la limitación que ellos tenían de solo de repente, cuando iban en el tren hacia el lugar que nadie quería ir, era cuando tenían la oportunidad de ver algo bonito, estaban esperando ver eso en el tren, ¿no? Entonces, prácticamente no había posibilidad de pensar en algo bueno, recordar algo agradable, porque todo estaba limitado y estaba cortado. Entonces, la pregunta después fue, ¿y qué estamos haciendo con toda esta libertad que tenemos de sentir emociones, de ver lo que queramos, escribir, pensar, decir y crecer? Esa es la reflexión. Muy buenos días y continuamos. Estar ahí 2 días y quizá otros 2 días más. Las fotografías de la revista despertaron este recuerdo. Al contar mi experiencia, los que me escuchaban comprendieron por qué no me resultaban tan horribles aquellas escenas. Con todo, esos hombres inexpresivos tal vez no se habían sentido tan desgraciados como ellos imaginaban. ¿Al campo de infecciosos? La suerte seguía favoreciéndome. Al cuarto día de mi estancia en la enfermería, a punto de ser destinado al turno de noche, lo que supondría una muerte segura, el médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me instó a que me presentara como voluntario para tareas médicas en un campo con enfermos de tifus. Contra el criterio de mis amigos, y consciente de que casi ningún colega se ofrecía, decidí acudir como médico. Sabía que, dada mi debilidad física, en una cuadrilla moriría en poco tiempo, pero ya que tenía que morir, al menos que mi muerte tuviera algún sentido. Me parecía más sensato intentar ayudar a mis compañeros como médico que vegetar o perder la vida como un trabajador inútil que era entonces. Para mí era una simple cuestión matemática, no un sacrificio. Tiempo después me enteré de que, en secreto, el suboficial del equipo sanitario había ordenado dejar en cuidados a los 2 médicos voluntarios hasta su traslado al campo de infecciosos. Teníamos un aspecto tan demacrado que seguramente temía enviar no 2 médicos, sino un par de cadáveres más. Ya he dicho que para nosotros carecía de interés cuanto no se relacionara con la preocupación inmediata por la supervivencia personal y la de los amigos. Todo se supeditaba a ese fin. La supervivencia absorbía la personalidad hasta provocar un torbellino mental que ponía en duda la jerarquía de valores que había sostenido al prisionero antes del internamiento. Influida por un entorno que no reconocía la vida y la dignidad humanas, que despojaba al hombre de voluntad y lo reducía a carne de exterminio, no sin antes exprimir sus fuerzas al máximo, la persona acababa por perder sus principios morales. Si en un supremo esfuerzo por conservar la dignidad, el prisionero no luchaba por mantener sus principios, terminaba por perder la conciencia de su individualidad, un ser con mente propia, con voluntad e integridad personal, y se consideraba una simple fracción de una enorme masa de gente. La vida descendía al nivel animal. Los prisioneros eran conducidos como si fueran ganado, de un sitio a otro, juntos o separados, como un rebaño de ovejas sin pensamiento propio o voluntad. Un reducido grupo de vigilantes, bien adiestrados en métodos de tortura y sadismo, los observaba como una jauría desde todos los ángulos. Conducían constantemente el rebaño, atrás, adelante, con gritos, patadas y golpes, y nosotros obedecíamos como borregos con 2 únicos pensamientos: evitar a los perversos sabuesos y conseguir un poco de comida. Igual que las ovejas medrosas se agolpan en el centro del rebaño, también nosotros buscábamos el centro de las formaciones. Allí se recibían menos golpes de los guardias, que marchaban en los flancos, al frente y en la retaguardia del grupo. Y a la vez, ir en el centro nos protegía del frío y del viento, de modo que el afán de disolverse en la multitud literalmente suponía una maniobra para salvar el pellejo. Una maniobra que a la hora de formar ejecutábamos automáticamente, pero en otros momentos era también una acción consciente,
suscitada por la ley del instinto de conservación del lager. No llamar la atención. Hacíamos lo imposible para no llamar la atención de las SS. Añoranza de soledad. Por supuesto, había momentos en que era necesario alejarse de la aglomeración. Sabemos que la imposición de la vida comunitaria, en la que continuamente somos observados en las más triviales acciones del día, produce un deseo irrefrenable de estar solo, al menos unos instantes. El prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Añoraba intimidad y soledad. Después de mi traslado a uno de los llamados campos de reposo, tuve la increíble fortuna de encontrar, de vez en cuando, 5 minutos de soledad. Detrás del barracón en el que trabajaba y donde se hacinaban, sobre un suelo de tierra, unos 50 pacientes delirantes, había un lugar tranquilo junto a la doble alambrada que rodeaba el campo. Una tienda improvisada, con unos postes y ramas de árbol, servía de cobertizo para guarecer a unos 6 cadáveres, la media diaria de muertes en el campo. Había al lado además un pozo, por el que se accedía a las tuberías de la conducción del agua, cubierto con una tapa de madera. Si no me reclamaban, aprovechaba para sentarme en cuclillas sobre esta tapadera y contemplar el florecer de las verdes laderas y las lejanas colinas azuladas del paisaje bávaro, enmarcadas por las alambradas de espino. La melancolía me vencía y mis pensamientos vagaban hacia el norte y el nordeste, en la ansiada dirección de mi hogar, aunque solo podía ver nubes. No me perturbaban los cadáveres tendidos a mi lado, hormigueantes de piojos. Lo único que me despertaba de mis ensueños eran las inquietantes pisadas de los guardias, o el aviso de la enfermería para recoger un suministro de medicinas para mi barracón, 5 o quizá 10 tabletas de aspirina para varios días y 50 pacientes. Las recogía y hacía mi ronda tomando el pulso a los pacientes y administrando media tableta de aspirina en los casos graves. Los desahuciados no recibían ningún medicamento. No les habría servido de nada, y se lo privarían a los enfermos que tenían alguna esperanza de curación. Para los pacientes leves, solo tenía palabras de aliento. Y esa visita, paciente a paciente, la hacía casi arrastrándome, pues yo mismo estaba débil y exhausto, convaleciente de un fuerte ataque de tifus. Terminada la ronda, volví a sentarme sobre la tapadera del pozo, mi lugar solitario. Por cierto, ese pozo salvó en una ocasión la vida de 3 compañeros. Poco antes de la liberación, las autoridades del lager organizaron transportes masivos al campo de Dachau. Sensatamente, 3 compañeros procuraron evitar el viaje. Se metieron en el pozo y se escondieron de los guardias. Yo me senté tranquilamente sobre la tapa, con aire inocente. Tiraba piedrecitas a la alambrada como en un juego infantil. Un guardia reparó en mí y desconfió un momento, pero mi actitud ingenua lo tranquilizó y siguió adelante. Más tarde avisé a los escondidos de que lo peor ya había pasado. No te escuchas. Bueno, muchas gracias. Vimos 2 bloques, uno o 2 secciones, que es al campo de los infecciosos. Se preguntaban, ¿vamos al campo de los infecciosos o añoranza de soledad? Hago una pausa para ver si les parece bien que unos cada 15 minutos comentemos para que no se vaya mucho. Este, quedó, él todavía tenía tifus, sí, perfecto. Pregunto, ¿no? Si no le seguimos, díganme. O sea, yo me quedé impresionado la cantidad de desesperación por no tener nada que hacer. Yo me preguntaría eso, ¿y ahora qué hago?
Y por eso yo creo que mencionaba el juego infantil de aventar piedritas a la reja. Bueno, vamos a seguir, pues. Juguete del destino. Para una persona ajena a las condiciones de vida del lager, resultaría incomprensible el poco valor que allí se concedía a la vida humana. El prisionero ya estaba endurecido, pero adquiría más conciencia del desprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Tiraban los cuerpos demacrados en unas carretillas que los prisioneros empujaban varios kilómetros, a veces bajo una tormenta de nieve, hasta el siguiente campo. Si algún pobre enfermo moría antes de salir, lo echaban igualmente en la carretilla. La lista de prisioneros tenía que cuadrar. La lista era lo único importante. Un hombre contaba solo por su número de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. ¿Está vivo o muerto? Eso carecía de importancia, porque la vida de un número era del todo irrelevante. Y todavía importaba menos lo que había detrás de ese número y esa vida. El destino, la historia, el nombre del prisionero. En un transporte de enfermos a un campo de Baviera, en el que yo iba en calidad de médico, había un joven prisionero cuyo hermano no estaba en la lista, por lo que había quedado en tierra. El joven imploró con tal insistencia que el guardia decidió cambiar al hermano por un hombre que en aquel momento prefería quedarse. Pero la lista tenía que cuadrar. Era fácil conseguirlo. El hermano intercambió su número y sus apellidos con el otro prisionero. Pues, como ya he dicho, no teníamos documentación, y nuestra suerte consistía en conservar el cuerpo que, después de todo, aún respiraba. Las cosas de nuestro alrededor poco nos interesaban, como los harapos que cubrían nuestros cuerpos macilentos, pero cobraban utilidad cuando se organizaban transportes de enfermos. Se examinaba con interés y sin ningún disimulo a los musulmanes, que partían para comprobar si sus abrigos o zapatos eran mejores que los propios, y en tal caso cambiárselos. Al fin y al cabo, su suerte ya estaba echada. En cambio, los que quedaban en el campo y podían trabajar, debían ingeniárselas como pudieran para mejorar sus posibilidades de supervivencia. No cabía ni un ápice de sentimentalismo. Los prisioneros se sabían completamente a merced del humor de los guardias, juguetes del destino, lo que los hacía aún menos humanos de lo que las circunstancias garantizaban. Yo sostenía, antes de mi internamiento, que tras 5 o 10 años una persona estaba en condiciones de saber si algo la había favorecido o no en la vida. En el campo de concentración, el tiempo se acortaba. En 5 minutos, ya sabíamos si algo había sido beneficioso. Ya en Auschwitz me impuse una norma que se demostró acertada y que otros luego adoptaron. Consistía en responder con sinceridad a cuanto se me preguntaba, pero sin salirme de la pregunta. Si me preguntaban la edad, la decía. Si deseaban conocer mi profesión, decía médico, sin más explicaciones. En la primera mañana en Auschwitz, un oficial de las SS asistió a la revista. Nos ordenaron agruparnos siguiendo diferentes criterios: prisioneros de más de 40 años, de menos de 40, trabajadores del metal, mecánicos, etc. A continuación, examinaron si teníamos hernias, y con algunos formaron un grupo aparte. El mío fue conducido a otro pabellón, donde nos alinearon de nuevo. Tras otra selección y después de nuevas preguntas sobre mi edad y profesión, me incluyeron en un grupo muy reducido. De nuevo nos condujeron a otro pabellón, y nos agruparon de forma diferente. Este proceso se alargó bastante tiempo, y al verme rodeado de extranjeros que hablaban idiomas para mí ininteligibles, comencé a sentirme desasosegado. Por fin pasé la última revisión, y volví a encontrarme con los compañeros del primer barracón. Ellos no se habían percatado de que yo había deambulado de pabellón en pabellón, pero yo sí fui consciente de que en ese tiempo me había cruzado con destinos diferentes. Cuando se organizó el mencionado traslado de los enfermos al campo de reposo, incluyeron mi nombre, es decir, mi número, porque necesitaban algunos médicos. Nadie creía que el final del trayecto fuera realmente un campo de reposo. Estábamos al tanto de sus artimañas. Semanas antes se había organizado un traslado similar, y ya entonces sospechábamos que los deportados habían acabado en la cámara de gas. La incredulidad era tal que cuando se anunció que serían borrados de la lista del traslado quienes se presentaran voluntarios para el temido turno de noche,
De inmediato se ofrecieron 82 prisioneros. 15 minutos más tarde se canceló el transporte y los 82 prisioneros quedaron inscritos en el turno de noche. Para la mayoría, supuso la muerte en los siguientes 15 días. La última voluntad, aprendida de memoria. Era la segunda vez que se organizaba un transporte a un campo de reposo. No nos fiábamos, y no podíamos saber si se trataba de una estratagema para explotar a los enfermos hasta el último aliento, aunque duraran solo 14 días, o si terminarían en la cámara de gas o en un verdadero campo de reposo. Todo resultaba insidiosamente intrigante. El médico jefe, que me había tomado afecto, me comentó cautelosamente una noche, a las 10:45. He dicho en la oficina que aún se puede borrar tu nombre de la lista. Tienes hasta las 10 para solicitarlo. Le contesté amistosamente que ese proceder no iba conmigo. Había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Prefiero quedarme con mis amigos enfermos, le respondí. Asomó en sus ojos un brillo de piedad, como si supiera. Me estrechó la mano en silencio, a modo de adiós, no para toda la vida, sino de mi vida. Volví despacio a mi barracón, donde un buen amigo me estaba esperando. ¿Quieres de verdad irte con ellos?, me preguntó compungido. Sí, voy a ir. Se le saltaron las lágrimas. Intenté consolarlo y le expresé mi última voluntad. Escucha, Otto. Si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablábamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. ¿Dónde estás ahora, Otto? ¿Estás vivo? ¿Qué ha sido de ti desde esa última hora que lloramos juntos? ¿Has encontrado a tu mujer? ¿Recuerdas que te hice memorizar, palabra por palabra, mi testamento, a pesar de tus lágrimas de niño? A la mañana siguiente partí con el transporte. En esta ocasión no era ningún truco. Llegamos a un campo de reposo, no a una cámara de gas. Los que me habían compadecido se quedaron en un campo donde el hambre se ensañaría con ellos con una fiereza mayor que en el nuevo campo. Habían querido salvarse, pero firmaron su sentencia de muerte. Meses después, tras la liberación, encontré a un amigo, vigilante de aquel campo. Me contó que a los pocos días de mi marcha le ordenaron buscar un trozo de carne humana, robada de un montón de cadáveres. Lo encontró cociéndose en un puchero. En aquel campo, de cuyo ulterior infierno me había escapado a tiempo, había hecho su aparición el canibalismo. ¿No recuerda esto el viejo cuento Muerte en Teherán? Un persa rico y poderoso paseaba un día por el jardín con uno de sus criados. Este estaba compungido porque acababa de ver a la muerte, que lo había amenazado. El criado suplica a su amo que le preste un caballo veloz para huir a Teherán, a donde podía llegar esa misma noche. El amo accede, y el sirviente se aleja al galope. Al regresar a casa, el amo se encuentra con la muerte y le pregunta: ¿Por qué has asustado y amenazado tanto a mi criado? No lo he amenazado. Me ha sorprendido verlo aquí, cuando tengo que encontrarme esta noche con él en Teherán, respondió la muerte. Planes de fuga. El prisionero de un campo de concentración padecía un miedo atroz a tomar decisiones o a tener cualquier tipo de iniciativa. Era la consecuencia de sentirse un juguete del destino, como si no pudiera interferir en el curso ya marcado. Añádase a eso la apatía que paralizaba el ánimo del prisionero. No obstante, de vez en cuando era necesario tomar rápidas decisiones que podían significar la vida o la muerte, aunque el prisionero prefería que el destino eligiera por él. Esta tendencia a evitar la responsabilidad se manifestaba especialmente cuando al recluso se le presentaba la oportunidad de evadirse. ¿Debía fugarse o no? Había que reflexionar y decidir en escasos minutos. Siempre era cuestión de minutos. Y eso suponía una inconcebible tortura. ¿Tenía que intentar escapar? ¿Valía la pena correr ese riesgo? También yo experimenté ese tormento.
tuve la oportunidad de escapar cuando se acercaba el frente de batalla. Un médico amigo, encargado de visitar los barracones fuera del campo, quería evadirse y llevarme con él. Me sacaría del campo con el pretexto de que un enfermo grave necesitaba la atención de un especialista. Una vez fuera, un miembro de la resistencia extranjera nos facilitaría uniformes, documentos y alimentos. A última hora surgieron dificultades técnicas y nos vimos obligados a volver al lager. La intentona nos surtió de algunas provisiones, unas pocas patatas podridas, y de una mochila para cada uno. Entramos en un barracón vacío de la sección de mujeres a quienes habían evacuado a otro campo. El barracón era un caos. Parecía que las mujeres habían conseguido víveres y habían escapado. Por todas partes había desperdicios, jirones de ropa, paja, alimentos podridos y loza rota. Algunos tazones aún estaban en buen estado y nos hubieran servido, pero preferimos dejarlos. Sabíamos muy bien que últimamente, desde que la situación en el lager se había vuelto del todo desesperada, los cuencos no se habían utilizado ya solo para comer, sino también de palanganas y orinales. En el campo regía una norma inflexible que prohibía tener cualquier tipo de utensilio en el barracón. No obstante, algunos prisioneros tenían que incumplirla, en especial los afectados de tifus, demasiado débiles para salir al chamizo a hacer sus necesidades, aun con ayuda. Mientras yo vigilaba, mi amigo entró en el barracón y al rato salió con una mochila bajo la chaqueta. Había visto otra en el interior del barracón y yo debía ir a buscarla. Esta vez él vigiló y yo entré. Al escarbar en aquella basura encontré la mochila, y para mi gran sorpresa y satisfacción, incluso un gastado cepillo de dientes. Pero de pronto, entre los objetos abandonados vi el cadáver de una mujer. Entonces volví corriendo a mi barracón e hice acopio de mis posesiones. Mi cuenco, un par de mitones rotos, herencia de un paciente muerto de tifus, y unos cuantos recortes de papel con signos taquigráficos, en los que, como ya he mencionado, había empezado a recomponer el manuscrito perdido al entrar en Auschwitz. Hice una última visita a mis pacientes, que yacían hacinados a ambos lados del barracón, sobre camastros de madera carcomida. Me acerqué a un paisano mío, agonizante, cuya vida me había empeñado inútilmente en salvar. Debía guardar la máxima discreción sobre mi intento de fuga, pero el enfermo debió intuir algo. Quizá notó mi nerviosismo. Con voz cansada me preguntó: «¿Tú también te vas?». Lo negué, aunque me costaba eludir su triste mirada. Al terminar la ronda volví a su lado. Sentí otra vez su triste mirada, y algo semejante a un reproche. Eso hizo que se agudizara en mí la desapacible inquietud que me oprimía el corazón desde que había resuelto evadirme del campo con mi amigo. De repente decidí, por una vez, sobreponerme a mi destino. Salí a toda prisa y le dije a mi amigo que no podía irme. Tan pronto como expresé la resolución de quedarme con los enfermos, desapareció la inquietud interior. No sabía qué nos depararían los días siguientes, pero había ganado una paz interior que nunca antes había experimentado. Volví al barracón. Me senté en los tablones, a los pies de mi paisano, y traté de consolarlo. Luego hablé con los demás, intentando calmar sus delirios. Y llegó el último día que pasamos en el campo. Al acercarse el frente de batalla, casi todos los prisioneros eran trasladados a otros campos. Las autoridades, los capos y los cocineros se habían esfumado. Ese día se ordenó la evacuación total del campo hasta el atardecer. Incluso los pocos prisioneros que quedaban, los enfermos, unos pocos médicos y el personal sanitario, tenían que marcharse de inmediato. Por la noche se iba a prender fuego al campo de concentración. Pero a media tarde aún no habían aparecido los camiones que debían trasladar a los enfermos. En lugar de esto, se cerraron de pronto las puertas y se intensificó la vigilancia sobre la alambrada para evitar intentos de fuga. Todo parecía indicar que se condenaba a los enfermos a perecer en el fuego. Los acontecimientos parecían cobrar un nuevo rumbo. Entonces mi amigo y yo decidimos intentar la fuga por segunda vez. Nos habían ordenado enterrar a 3 cadáveres al otro lado de la alambrada. Éramos las únicas 2 personas en el campo con fuerzas suficientes para realizar esa tarea. Todos los demás yacían en los barracones que estaban aún en uso, delirando y postrados por la fiebre.
trazamos nuestro plan. Con el primer cadáver sacaríamos la mochila de mi amigo escondida en la vieja tinaja de ropa sucia, que hacía a las veces de camilla y ataúd. De igual modo, llevaríamos mi mochila con el segundo cadáver, y en el tercer traslado intentaríamos la huida. Hicimos los 2 primeros traslados según el plan previsto. Tras el segundo, mi amigo intentó conseguir algo de pan para resistir los días que pasaríamos en el bosque. Esperé. Pasaban los minutos y empezaba a impacientarme cada vez más al ver que no aparecía. Después de 3 años de cautiverio, sentía ya la maravilla de la libertad, el gozo de correr en dirección al frente. Solo más tarde nos enteramos de lo peligrosa que hubiera resultado esa fuga hacia el frente. Pero no llegamos lejos. En el mismo instante en que al fin mi amigo se reunió conmigo, se abrió la verja del campo de par en par y entró un flamante camión de color aluminio, con grandes cruces rojas, que se detuvo en la explanada donde formábamos. En el camión venía un delegado de la Cruz Roja Internacional de Ginebra, y el campo y sus últimos harapientos ocupantes quedamos bajo su protección. El delegado se alojó en una granja vecina para estar siempre cerca y acudir en caso de emergencia. ¿Quién pensaba ya en evadirse? Descargaron del camión cajas con medicinas, repartieron cigarrillos, nos fotografiaron y nos inundó la alegría. Ya no necesitábamos escapar para llegar al frente. Debido a nuestra excitación, olvidamos el tercer cadáver. Lo sacamos y lo enterramos en la estrecha fosa cavada para los 3 cuerpos. El guardia de turno, un hombre relativamente inofensivo, de pronto se volvió extremadamente amable. Veía que las cosas estaban cambiando y trataba de ganarse nuestra simpatía. Rezó con nosotros por los muertos antes de echar tierra sobre ellos. Tras la tensión y la excitación de los últimos días y las horas pasadas, en esta carrera contrarreloj contra la muerte, nuestras plegarias por la paz eran tan fervientes como las más ardorosas jamás musitadas por una voz humana. El último día en el lager fue un anticipo de la libertad. Pero nuestro regocijo resultó prematuro. El delegado de la Cruz Roja había asegurado que se había firmado un acuerdo para no evacuar el campo. Sin embargo, por la noche llegaron los camiones de las SS con instrucciones de despejar el campo. Los últimos prisioneros serían enviados a un campo central, desde donde se los remitiría a Suiza en menos de 48 horas, para ser intercambiados por prisioneros de guerra. No reconocíamos a los hombres de las SS, con esa amabilidad insólita, animándonos a subir sin miedo a los camiones y felicitándonos por nuestra buena suerte. Los que tenían aún fuerzas se apiñaban en los camiones, se ayudaba a subir a los más débiles o enfermos, no sin dificultad. Mi amigo y yo, sin ocultar ya nuestras mochilas, íbamos en el grupo final. De ese grupo eligieron a 13 presos para completar el último camión. El médico jefe contó el número exacto. Éramos 15. Y nosotros 2 quedamos excluidos. Los 13 subieron al camión, y mi amigo y yo nos quedamos en el campo. Sorprendidos, desilusionados y enfadados, increpamos al médico jefe, y él se excusó diciendo que la fatiga le impedía centrarse en lo que hacía. Y añadió que creía que aún queríamos fugarnos. Impacientes nos sentamos con los otros prisioneros, con las mochilas a la espalda, esperando la llegada del último camión. Resultó una larga espera. Rendidos, nos echamos en los colchones del cuarto de guardia, ahora vacío, extenuados por la excitación de los últimos días y horas, durante los cuales fluctuábamos constantemente entre la esperanza y la desesperación. Dormimos con la ropa y los zapatos puestos, listos para el viaje. De pronto nos despertó el ruido de los rifles y los cañones. Los fogonazos de las bengalas y los disparos de los fusiles alumbraban el barracón. Entró el médico jefe y nos ordenó que nos echáramos a tierra. Un prisionero saltó sobre mi estómago desde la litera con los zapatos puestos. Vaya si me despertó. Entonces caímos en la cuenta de lo que estaba pasando. El frente estaba allí. Se detuvo el tiroteo y empezó a amanecer. En el mástil, junto a la verja del campo, una bandera blanca ondeaba al viento. Pero solo semanas después supimos que el destino había jugado, una vez más, con los prisioneros no evacuados del campo. De nuevo advertimos lo incierto de las decisiones humanas, especialmente cuando de vida o muerte se trata. Recordé una vez más
la historia de muerte en Teherán, pensando en los compañeros que aquella noche habían salido en camiones, rumbo a la libertad. Pues semanas después, tenía delante unas fotografías de un pequeño campo cercano al nuestro, a donde habían llevado a mis pacientes. Los habían encerrado en barracones y prendido fuego. Los cuerpos de aquellos compañeros, parcialmente carbonizados, se podían aún reconocer en las fotografías. Irritabilidad. Además de ser un mecanismo de defensa, la apatía era resultado de otros factores. La producía el hambre y la falta de sueño, como en la vida normal, que también produce irritabilidad, otra característica de la psicología del prisionero del campo de concentración. La falta de sueño se debía en buena medida a los rebosantes barracones infectados de pulgas, que carecían de higiene y atención sanitaria. A eso había que añadir que no consumíamos cafeína ni nicotina, que habrían mitigado la apatía y la irritabilidad. A esas causas físicas se asociaban las psicológicas, en forma de complejos. La mayoría de los prisioneros sufrían una especie de complejo de inferioridad. Todos habíamos sido, o creíamos haber sido, alguien en la vida anterior al internamiento. Ahora se nos trataba como si no fuéramos nada, como si no existiéramos. La conciencia de sentirse un ser humano está tan arraigada en el espíritu que resulta imposible arrancarla, incluso en las lacerantes condiciones del láger. Pero, ¿cuántos hombres, libres o cautivos, la conservan? El prisionero medio se sentía horriblemente degradado. Esto se hacía evidente al observar el contraste que ofrecía la singular estructura sociológica del campo. Los prisioneros de mayor rango, capos, cocineros, intendentes y guardias, no se sentían en general degradados, como nos veíamos los demás prisioneros. Al contrario, se consideraban ascendidos. Algunos hasta desarrollaban pequeños delirios de grandeza. La reacción psicológica de la mayoría, envidiosa y rencorosa ante los privilegiados, era frecuente y emergía a veces en forma de chistes maliciosos. Una vez oí que un prisionero le decía a otro, refiriéndose a un capo: «¿Qué te parece? Conocí a ese hombre cuando solo era presidente de un gran banco. El cargo de capo se le ha subido a la cabeza». Cada vez que la mayoría degradada y la minoría privilegiada entraban en conflicto, y no faltaban ocasiones a lo largo del día, empezando por el reparto de comida, el resultado era explosivo. De manera que la irritabilidad general, cuyas causas físicas he apuntado antes, se incrementaba con las tensiones psicológicas que afligían a los prisioneros. Nada tiene de sorprendente que esa tensión, a menudo, desencadenara una pelea. Como el prisionero estaba habituado a ver escenas de brutalidad, su impulso agresivo había aumentado notablemente. Yo mismo cerraba los puños, crispado por la rabia, aunque estuviera tumbado, hambriento y cansado. El cansancio era mi estado normal, pues durante la noche tenía que avivar la estufa, un privilegio del barracón de los enfermos de tifus. Sin embargo, pasé allí alguna de las horas más idílicas de mi vida. Al abrigo de la noche, mientras mis compañeros enfermos dormían o deliraban, yo podía estirarme frente a la estufa y asar unas patatas robadas en un fuego alimentado con carbón también robado. Disfrutaba de ese pequeño placer, pero al día siguiente me sentía aún más cansado, insensible e irritable. Cuando trabajaba como médico en el barracón de los enfermos de tifus, tuve que ejercer, por enfermedad de un colega, de jefe de bloque. Eso significaba que ante las autoridades del campo, yo era responsable de la limpieza del barracón, si es que el término limpieza puede aplicarse a aquellas míseras condiciones. Las frecuentes inspecciones al barracón, una mera patraña, se hacían más con ánimo de torturarnos que por higiene. Una mejor alimentación y unas cuantas medicinas nos hubieran ayudado más, pero la única preocupación de los inspectores consistía en no ver en el pasillo una brizna de paja y en revisar que las mantas, andrajosas, sucias e infectadas de piojos, estuvieran plegadas y remetidas a los pies de los pacientes. Cuando se anunciaba una inspección, yo tenía que encargarme de que, a la hora de echar un rápido vistazo desde la puerta de nuestro barracón, al comandante del láger o al prisionero jefe no les llamara la atención ni una brizna de paja, ni un poco de polvo delante de la estufa, ni cosas por el estilo. El estado de los enfermos que malvivían en este cuchitril no les preocupaba en absoluto.
Se sentían plenamente satisfechos si yo, quitándome la gorra de prisionero y haciendo sonar los talones con aire marcial, les informaba. Barracón número 6/9. 52 pacientes, 2 enfermeros ayudantes y un médico. Daban media vuelta y se marchaban. Desde que anunciaban la inspección, generalmente con horas de antelación, aunque no siempre se presentaban, comenzaba la tortura mental. Durante la larga espera me veía obligado a mantener estiradas las mantas, a recoger una a una las pajas que caían de las literas y a desgañitarme gritando a los pobres diablos que, al revolverse en sus catres, amenazaban con desbaratar a última hora mis esfuerzos de lograr la limpieza requerida. La apatía era aún más grave entre los enfermos febriles, que solo reaccionaban si se les gritaba. A veces ni los gritos servían, y en esos casos debía hacer un tremendo esfuerzo de autocontrol para no acabar golpeándolos. La propia irritabilidad adquiría proporciones desmesuradas al confrontarse con la apatía de los demás, especialmente en situaciones de inminente peligro, como las temidas inspecciones. Pues muy bien, con eso terminamos el capítulo 5, pero nos falta este cachito de la libertad interior, nos quedamos ahí. Ahora sí, voy a quitar esto de aquí. Pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir sus pantallas. Voy a empezar tomándoles la foto para pasar asistencias importantes. Listos. ¿Qué me cuentan? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos contamos? Vamos adelante. Hay momentos, adelante, Ana Leti. Hola, bueno, creo que es importante que siempre la mente esté concentrada no solamente en los problemas, sino pues en otras cosas, ¿no? Con esto que mencionabas de la piedra y que él está buscando cómo, pues cómo distraer el tema pues de todo lo que le está pasando, ¿no? En resumen, creo que nos pasa a todos cuando tenemos un problema, pues no quedarnos ahí, sino buscar otros medios por los cuales llegar a la solución, en algunos casos, o en otros, simplemente cuando no está en nuestro control o tenemos que esperar un tiempo, una resolución, eh, pues buscar otros métodos en los cuales la mente no esté preocupada por eso, ya sea como un juego o a veces hasta, eh, pues no sé, una lectura o comedia o ahora hay muchas cosas, ¿no? En YouTube, buscar cosas que nos saquen de ese problema por instantes. Creo que nada debe de durar tanto, ni tampoco estar viendo comedia todo el día, ni tampoco estar en el problema, ¿no? Creo que eso es lo que me llevo el día de hoy. Muchas gracias, Ana Leti. Sí, como, o el tiempo, ¿no? O sea, estaba jugando con la piedrita. Y lo habla desde la persona, pero también tiene esos cambios en el tono en el que habla, donde mete pues todo lo que sabe él como académico en ese entonces, ¿no? Sofía, adelante. Sí, eh, de hecho estaba escuchando brevemente esta partecita
Y voy a comentar un poquito acerca de cómo y cómo se vive de pronto. Evidentemente no hay punto de comparación, ¿no? Con el campo de concentración, claro está, pero realmente Víctor Frankl, debido a su especialidad, aborda mucho esta situación desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista también de cómo lo puede pasar una persona que realmente ya no tiene miedo a nada, ¿no? Ya no tiene miedo ni siquiera a conservar de repente esa parte tan valiosa que es la vida. Ujú, Eh, y es interesante porque aquí juega un papel importante, ¿no? Él pensaba que iba, incluso reclamó para poder irse en ese camión sin saber la realidad, ¿no? Sin saber que ese camión realmente los conducía a la muerte. Es interesante cómo se aborda porque realmente cuando una persona atraviesa ese, ese momento, esa situación, ese contexto tan profundo, tan doloroso, ¿no? Que es perder realmente eh, todo prácticamente y ser tratado de forma inhumana, aún así él conserva ese instinto, ¿no? De supervivencia que él lo mencionaba. Pero ¿qué pasa? Yo pregunto cuando una persona ya no quiere ni siquiera conservar ese instinto, o sea, lo tiene, pero realmente no le importa, ¿no? Y es lo que a mí me pasó en su momento, cuando falleció mi papá. Eh, y yo les cuento algo desde esa experiencia, seguramente aquí los que estamos atravesando esa situación en mayor o menor medida, eh, realmente recuperar, salir de eso, ¿no? O sea, estar sumido en ese contexto, en esa situación en donde realmente hay desolación, hay angustia, hay incertidumbre por el futuro y demás. Salir de eso eh, no puede parecer, para las personas puede parecer de repente minimizable, ¿no? Como que, ¿por qué estás ujú. llorando por eso? ¿No? O mira, no sé, no llores o cosas por el estilo, pero realmente es duro estar desde esa situación y buscar realmente algo que valga la pena, ¿no? Algo por lo cual te permita despertarte todos los días con alegría. La activación conductual es una herramienta que es paulatina, pero que ayuda mucho en estos casos. Sin embargo, sacar a una persona de la depresión es bastante difícil, ¿no? Precisamente porque ya no tiene esas ganas de seguir adelante. O sea, y me pongo en ese sentido de qué importante, qué interesante es cómo va avanzando la historia, ¿no? Y cómo realmente los presos, los prisioneros, terminan por, por estar eh, tan de repente eh, interesados, ¿no? En conservar esa parte tan importante, ¿no? Eh, Ujú. Me quedo con eso, de esta parte, ¿no? A pesar de las circunstancias, aferrarnos a la vida. Creo que desarrollar nuevamente esa intención, ¿no? Ese sentido de vida después de haber pasado por un suceso tan escalofriante, ¿no? Como es una situación angustiante, pues realmente sí, es bastante valioso, ¿no? Y requiere demasiada valentía para hacerlo. Me quedo con esa partecita, Mike. Muchas gracias a todos. Gracias, Sofía. Sí, fíjate que él habla en un momento dijo, que no quería quedarse vegetando como un trabajador inútil, sino quería que tuviera sentido su vida y ayudando como médico. Y por eso rompe con este ciclo de cuando tiene la oportunidad de irse al supuesto campo de reposo, decide voluntariamente ir, no por salvarse, sino por encontrarle ese sentido que como médico puede ayudar a otras personas, ¿no? Este, a pesar de, pero bueno, esto tiene que ver con tal vez un poco de fuerza de él, de tomar algo de decisión de lo poco que se podía tomar decisión allá adentro. Y la otra es la añoranza de la soledad, ¿no? A pesar de que estaban tan desatendidos solos y estaba el espacio para poder reflexionar, este, y recuperar un poco de individualidad frente a una
masa que estaba forzada a hacer lo mismo, no sentir lo mismo, pero pues aunque no quedaba de otro, el camino era directo a no sentimientos, no emociones, este, degradación total, ¿no? Adelante, ¿se quedó tu mano, Sofi? Vicky. Adelante, Vicky. Hablamos otra vez, bueno, volvemos a visitar el tema de la identidad en Ujú. varias formas. No eres tu vida pasada o quien, tus títulos, tu nombre inclusive, no, no valían nada más que otro número. Me quedo también con esta parte de lo que mencionaba en ese momento sobre el campo infeccioso, ¿no? De que donde él dice al menos que mi muerte tuviera algún sentido, buscando sentido a la vida, aun cuando sabemos que la parte final siempre será la muerte, ¿no? Pero él a través de su trabajo voluntariado, ayudando con las tareas médicas, eso le daba sentido. Creo que también, a pesar de que nos pinta una cruda realidad, hay muchas veces, y tal vez podríamos verlo con el buscador en el PDF que tienes, varias veces que menciona la palabra favorecido, agradecido, dentro de todo un mapa que, nos, que muestra mucho sufrimiento. Él siempre dice, Ajá, ¿no? La suerte seguía favoreciéndome. Así empieza, ¿no? La parte del campo de infecciosos. O cuando tiene la parte de la añoranza de la soledad. O sea, de alguna forma, él encontraba esa parte de agradecer por las cosas que tal vez eran muy pequeñas, pero que a la misma vez le daban un sentido. ajá. Oye, tienes toda la razón, no lo había notado, porque si pone esas palabras, ¿no? Eh, Identificar esa suerte y que se presentaba en diferentes momentos. Sí, eso es muy cierto. Pues muchas gracias, Vicky. ¿Qué más? ¿Qué me cuentan de esto? ¿Con qué se quedan? ¿Alguien más? Dígame qué le hace pensar. Tendríamos que estar en un momento donde solo la opción es morir y solo en ese momento buscar un sentido a nuestra vida, lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Ya lo tenemos pensado, planeado, para cuándo armarlo. ¿Cómo vamos en eso? Aparte de la memoria, ¿no? Que quería que se grabara a su amigo para el testamento y tenía como sustento o como sostén el amor, ¿no? Que le decía, acuérdate para mi esposa y dile que solo pensaba en ella y que platicábamos mucho de ella y que podía aguantar porque que la tenía en mi mente, ¿no? Bueno, adelante, Analeti. Pues yo creo que el sentido siempre va a ser el amor, ¿no? El amor hacia ti mismo para empezar y luego hacia tus semejantes o la gente que tienes cerca. Creo que mucho de lo que hacemos está basado en eso. Eh, no tanto hay que buscarlo, sino reconocerlo. Ujú, Estamos ahí viendo que pues son fases de la vida. Primero pues son nuestros papás, después tenemos hijos o los que no tienen hijos, pues hay una pareja o alguien que nos acompaña. Entonces es como va cambiando el sentido. Al final, cuando las personas ya no están físicamente con nosotros, sigue habiendo una correspondencia, ¿no? Sigue quedando ese cariño, todo, y hacemos las cosas por ellos, en memoria a ellos, o como ejemplo para ellos. Entonces, ujú, creo que es como reconocer ese sentido a la vida en ciertos puntos. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante, pues me motivaba mucho el reconocimiento de mis padres,
Pero después cuando ya terminé la escuela, entré a trabajar, ahora el reconocimiento de la sociedad, ¿no? ¿Cómo es que me reconoce? Ahora que ya soy mayor, pues ya digo, ay, creo que mis hijos, ¿cómo, cómo me van a recordar? Y así, o sea, mi vida va teniendo sentido conforme van pasando las etapas de la vida. Muchas gracias, Ana Leti. Y bueno, pues muchas gracias por José Manuel te manda un pulgar arriba. Este, sí, como es como trascender, dice José Manuel. Yo estaba pensando en una cosa. Hace rato hablábamos de que los bebés, los niños, lo que buscan es el reconocimiento de su cuidador primario, que ahí está, ¿no? Mira, mamá, cómo salto, mira, mamá, cómo me muevo, mira, mamá. Pues, entonces, estamos en esa parte de la infancia buscando ese reconocimiento de la existencia y de lo que puedo hacer. Pero cuando estamos ya, bueno, tomando ese contexto de Víctor Franklin, en la madurez y con la posibilidad muy cercana a la muerte, también quiero ese reconocimiento, pero desde el amor. Entonces, quiero seguir leyendo porque, como tú dices, Vicky, este, hay agradecimiento, pero él es como pasar de nacer a amar y lo que falta dentro de ese ciclo, ¿no? No sé, quiero leer más a ver qué habla sobre ese punto, porque quiere llegar a esa parte de decir, di que amé y que ese amor me sostuvo, que es lo más importante. Es como trascender, dice José Manuel, así es, no tanto buscar, sino reconocer. Te mandan a Leti un ok. Y bueno, pues que tengan muy buen lunes, mejor semana. Hola Carla, miren, ya abrieron sus cámaras, muy bien, voy a tomar la foto número 1 y ahora tomo la foto número 2. No, ya no se abre. Bueno, perfecto. Bueno, los que no se van, quiero preguntarles, ¿cómo vamos con esta lectura? Habíamos dicho la semana pasada, vamos a participar, vamos a participar. Híjoles, ¿cómo nos cuesta la participación? Y después dije, vamos a hacer unas preguntas, vamos a hacer un Word, vamos a hacer algo. ¿Cómo ven? ¿Cómo les podemos servir mejor en este ejercicio de lectura, reflexión? No hay mucho que debatir. Es como que la parte muy profunda, ¿no? Te escucho para hacer las promesas de campaña.